Buen día para todos, bienvenidos a nuestra clase número 8 de conducta y teoría de juegos. En esta clase vamos a ver la técnica de resolución de los juegos secuenciales. En la clase anterior, la número 7, vimos una pequeña motivación, una introducción con algunos ejemplos de juegos secuenciales, que como su nombre lo dice, son juegos que ocurren en secuencia. Un jugador juega primero y otros jugadores van jugando en cierto orden o cierta secuencia. En la clase de hoy vamos a ver la técnica para resolver y encontrar el equivalente al equilibrio de Nash, que lo vamos a llamar o se llama el equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces esta clase se concentrará exclusivamente en la técnica de análisis y de resolución de los juegos secuenciales, y ya en una siguiente clase, en la clase número 9, en la próxima clase, ahondaremos con algún ejemplo interesante donde podamos ver la aplicación de esta técnica. Bien, entonces en unos segundos vamos a concentrarnos en la técnica de resolución de juegos secuenciales. Bien, vamos entonces a ver la técnica de resolución de juegos secuenciales. Este es básicamente el contenido de lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar hablando de los conceptos descriptivos, luego vamos a ver el concepto de estrategias en los juegos secuenciales, inducción lógica retrospectiva, que es propiamente el método, el equilibrio perfecto en subjuegos es el equilibrio en este tipo de juegos, el equivalente al equilibrio de Nash, y vamos a aterrizar todo esto con un ejemplo. Bien, hemos visto hasta ahora los juegos simultáneos, los juegos que ocurren de manera simultánea, como su nombre lo dice, en el que los dos jugadores juegan al mismo tiempo o no conocen cómo han jugado los demás jugadores. En ambos casos se tratan como juegos simultáneos. En este caso tenemos a los juegos que ocurren en etapas o en secuencia. Los jugadores juegan en un orden predeterminado. Estos juegos secuenciales o dinámicos se expresan en forma extendida, como un árbol. Un juego en forma extendida es o se expresa en un árbol, el cual consta de nodos que están conectados entre sí por ramas. Y en cada nodo, excepto en los nodos terminales, pero en todos los demás nodos, cada jugador debe decidir, o al jugador que le corresponde jugar en ese nodo, debe decidir entre un conjunto de acciones. Vamos a ver que hay un nodo inicial, hay unos nodos intermedios y unos nodos terminales. En los nodos terminales se indican los pagos. Los números que vamos a observar en los nodos terminales indican los pagos. El primer número corresponde al jugador que juega primero, el segundo número corresponde al jugador que juega después, y así sucesivamente si hay más de dos jugadores. Bien, veamos por ejemplo este sencillo juego. Aquí tenemos dos jugadores. El jugador 1 tiene dos acciones posibles, H o L. Si el jugador 1 juega H, juega el jugador 2 y puede elegir entre jugar H, en cuyo caso al final tenemos un nodo terminal que indica un paréntesis, un 2,3. Eso significa que en esa ruta, si el jugador 1 jugó H y el jugador 2 jugó H, el jugador 1 obtiene 2 y el jugador 2 obtiene 3. Eso es lo que nos dice el paréntesis o lo que nos dicen los números que están entre paréntesis. Bien, si el jugador 1 juega H y el jugador 2 juega L, 1 obtiene 1 y 2 obtiene 5. Si el jugador 1 juega L y 2 juega H', 1 obtiene 4 y 2 obtiene 0. Y si el jugador 1 juega L y 2 juega L', 1 obtiene 1 y 2 obtiene 3 unidades de utilidad. Bueno, podemos ver de manera sencilla que el nodo inicial es el primer nodo de la izquierda donde juega el jugador 1, ahí se inicia el juego se inicia con la jugada del jugador 1, luego tenemos unos nodos intermedios que en este caso son aquellos nodos en los que juega el jugador 2, dado que en el juego el jugador 1 juega una vez y el jugador 2 juega una vez dependiendo de dónde esté ubicado, dependiendo de cómo haya jugado el jugador 1. Y al final tenemos los nodos terminales que, como hemos dicho, nos indican los pagos o los payoffs recibidos por cada jugador,
El primer número corresponde a lo que obtiene el jugador que juega primero, que en este caso es 1, y el segundo número corresponde al jugador que juega después, que en este caso es 2. Las ramas, como podemos ver acá, indican acciones. Cada rama indica una acción. En el caso del jugador 1 vemos que la rama de arriba, la rama que está indicada por la elipse de arriba, indica que el jugador 1 ejecuta la acción H o realiza la acción H. Y en el caso de abajo, esa rama nos dice que el jugador 1 realiza la acción L o ejecuta la acción L. Lo mismo ocurre para 2, ¿verdad? Cada rama indica una acción. Más adelante entonces vamos a ver esto con más detalle a partir de un ejemplo, como les comenté, de un ejemplo que vamos a desarrollar. Rutas. Fíjense, en este caso esos círculos verdes indican una ruta. En este caso esa ruta culmina en el nodo terminal T1 y comienza en el nodo inicial. Entonces veamos esa ruta, comienza en el nodo inicial y termina en el nodo que hemos llamado T1. Y en esa ruta ocurre que el jugador 1 juega H o elige H y el jugador 2 también juega H, y por lo tanto al final de esa ruta 1 obtiene 2 unidades de utilidad y 2 obtiene 3 unidades de utilidad. Estrategias en juegos secuenciales. A diferencia de los juegos simultáneos, en los juegos simultáneos en su momento comentamos que las acciones y estrategias eran exactamente lo mismo. Sin embargo, en los juegos secuenciales no ocurre esto. En el caso de los juegos secuenciales, una estrategia es un plan completo de acciones. Por lo tanto, el conjunto de estrategias considera todas las acciones posibles que puede tomar un jugador en cada nodo de decisión. El conjunto de estrategias del jugador 1, como vamos a ver inmediatamente, indica las estrategias o las acciones que puede tomar el jugador 1, y el conjunto de estrategias del jugador 2 va a indicar también las acciones que pueda tomar el jugador 2 en los distintos puntos en que se encuentre. Regresando al juego que hemos visto inicialmente, observemos acá a la derecha que llamamos S1 o S sub 1 al conjunto de estrategias del jugador 1. El jugador 1 tiene dos acciones posibles, H o L. Esas son sus dos estrategias posibles, o juega H o juega L. El jugador 2, fíjense que el conjunto de estrategias es un poco más sofisticado. Es el conjunto de todas las acciones posibles, un plan completo de acciones. Por lo tanto, la primera estrategia para el jugador 2 es jugar H si está arriba y H' si está abajo. Esa combinación, a esa combinación se le denomina una estrategia. Otra estrategia posible es jugar H si está arriba y L' si está abajo. Una tercera estrategia es jugar L si está arriba y H' si está abajo. Y una cuarta estrategia es jugar L si está arriba y L' si está abajo. Vemos entonces que, dado que el jugador 2 puede jugar en dos nodos diferentes dependiendo de cómo haya jugado uno, su conjunto de estrategias es un poco más sofisticado, es más complejo. Esto lo vamos a ver ahora aterrizado en un ejemplo, pero antes de eso quiero introducir dos conceptos. El primer concepto es el concepto de inducción lógica retrospectiva. Y esta es la técnica como se analizan los juegos secuenciales. Fíjense el nombre, inducción lógica retrospectiva. Ya el nombre nos indica algo. Retrospectivo nos dice que partimos del final de cada nodo terminal o de cada subjuego al final de un juego y analizamos hacia el principio, retrospectivamente. Entonces este es el proceso de analizar un juego desde su final hacia su inicio, y en cada subjuego se eliminan las acciones que son dominadas, que son subóptimas, dados los nodos terminales que se pueden alcanzar. Como hemos dicho, para poder comprender esto mejor, de una buena manera, vamos a aterrizarlo en un ejemplo. El segundo concepto clave, de hecho el más importante de esta clase, es el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos. Este representa el conjunto de las estrategias óptimas de todos los jugadores, en todos los casos en los que les correspondería jugar. Y no tomemos nota de esto, pero lo vamos a ver de nuevo aterrizado en el siguiente juego. Veamos este ejemplo. Fíjense este ejemplo. Aquí
Juega inicialmente el jugador 1, que puede jugar R o L. Si el jugador 1 juega R, entonces le corresponde jugar al jugador 2, quien puede jugar A o B. Si el jugador 2 juega A, volvería a jugar el jugador 1, que puede jugar M, puede realizar la acción M o la acción N. Si el jugador 1 en esta ruta juega M, el jugador 1 obtiene 2 unidades de utilidad, como lo dice el paréntesis, y el jugador 2 obtiene 0. Si el jugador 1 juega N, el jugador 1 obtiene 3 unidades de utilidad y el jugador 2 obtiene 1. Retrocediendo un paso, notamos que esa ruta se refería a cuando el jugador 2 jugaba A. Si el jugador 2 juega B, termina el juego. En ese caso, en esa ruta, fíjense que llegamos a un nodo terminal en el cual el jugador 1 obtiene 7 y el jugador 2 obtiene 10. Todo esto ocurría cuando en el nodo inicial el jugador 1 jugaba R, o sea, jugaba la acción que está arriba. El jugador 1 también podría jugar L, esa es su otra acción posible en el nodo inicial. Si el jugador 1 juega L, le corresponde entonces de manera secuencial jugar al jugador 2, el cual puede elegir entre C y D. Puede elegir jugar C o jugar D. Si jugara C, vuelve a jugar 1, que puede elegir entre E y F. Si uno elige E, vuelve a jugar 2, que puede elegir entre G y H. Y vemos los nodos terminales en ese caso que nos indican cuánto obtendría cada jugador. Retrocediendo un paso, si el jugador 1 juega F, el jugador 2 le correspondería jugar al jugador 2, el cual puede elegir entre G y H. Y observemos en este caso que al final de los nodos terminales correspondientes, en el caso del que el jugador 2 jugara G, el jugador 1 obtiene 0 y el jugador 2 obtiene 5. Y en el caso en el que el jugador 2 juega H o eligiera H, el jugador 1 obtendría 4 y el jugador 2 obtendría 7. Retrocediendo 2 pasos, notamos el nodo en el que el jugador 2 le toca jugar al jugador 2 después que 1 jugó L en el nodo inicial. Ahora si 1 juega L, le corresponde jugar a 2. Ya vimos lo que ocurría si 2 jugaba C. Ahora veamos que si 2 juega D, termina el juego y el jugador 1 obtiene 0 y el jugador 2 obtiene 5 unidades de utilidad. Este es el juego que vamos a utilizar para aterrizar el concepto de inducción lógica o los conceptos de inducción lógica retrospectiva y de equilibrio perfecto en subjuegos. Vamos entonces a comenzar el análisis de este juego usando la técnica conocida como inducción lógica retrospectiva. Siguiendo esta idea, vamos a evaluar el juego partiendo de los nodos terminales de arriba, del final hacia el principio y de arriba abajo. Por ejemplo, en este caso, vamos a comenzar en este subjuego que está señalado por esa elipse roja, ¿verdad? Vamos a comenzar por ese subjuego, analizando qué ocurre en ese subjuego. Notemos que en ese subjuego le correspondería jugar al jugador 1, el cual puede elegir entre jugar M o jugar N. ¿Cómo decide el jugador 1 lo que va a jugar en ese último subjuego de arriba? Él compara los primeros números de cada paréntesis, ¿verdad? De cada nodo terminal, porque esos son los números que le corresponden a lo que él obtendría en cada uno de esos nodos terminales. Y podemos notar que si él juega M obtiene 2, si juega N obtiene 3, 3 es mayor que 2, por lo tanto él decide jugar N. Cuando él decide jugar N, estamos diciendo que esa es su estrategia óptima en ese subjuego o en ese nodo. Y M pasaría a ser una estrategia dominada. Es como si desapareciera esa estrategia del juego, porque es subóptima, jamás va a ser jugada. Entonces desaparece, no es una opción. Una vez que la evaluamos y nos damos cuenta de que uno prefiere jugar N porque obtiene más que jugando M, la estrategia M desaparece. Podemos decir o podemos pensar en que desaparece del juego porque es una estrategia dominada. Veamos ahora
como decíamos, vamos desde el final hacia el principio y de arriba abajo, siguiendo el orden de arriba abajo. Vamos ahora con este subjuego. En este subjuego le corresponde jugar a 2. 2 puede elegir entre jugar G y jugar H. ¿Cómo compara 2? Compara los últimos dos números de cada paréntesis, ¿verdad? Porque son los que les corresponden a sus utilidades, a sus pagos, a sus payoff. En este caso notemos que jugar H le reporta 9 y jugar G le reporta 8, por lo tanto él prefiere jugar H. De manera análoga a lo que decíamos antes, G en este caso, en este subjuego, pasaría a ser una estrategia dominada o una acción subóptima. Por lo tanto, es como si desapareciera del juego. Siguiendo en el orden que hemos establecido, en este otro nodo, en este otro subjuego, le correspondería jugar a 2, que puede elegir entre G y H. De nuevo, compara los últimos dos números de los paréntesis. Jugar H le reporta 7, jugar G le reporta 5, por lo tanto él prefiere jugar H. Retrocedemos un paso y analizamos ahora este subjuego. En este subjuego notemos que le toca jugar al jugador 1. El jugador 1 puede elegir entre jugar E o jugar F. Si el jugador 1 jugara E, el juego termina en el paréntesis que indica 3,9, ¿verdad? Porque la otra acción desapareció al ser una acción dominada. La acción G del jugador 2 en ese caso desapareció porque era dominada. Por lo tanto, si el jugador 1 jugase E, ya sabemos que 2 juega H. Por lo tanto, si 1 juega E, 1 obtendría 3 unidades y 2 obtendría 9 unidades. Mientras que si el jugador 1 juega F, este obtendría 4 unidades y 2 obtendría 7 unidades. Por lo tanto, el jugador 1 lo que compara son estos dos números que tenemos acá, ¿verdad? Las otras estrategias, fíjense que las borramos, dada la idea de que ellas desaparecen porque son dominadas. Las otras acciones son acciones dominadas. Por lo tanto, dado que jugando F 1 obtiene 4 y jugando E obtendría 3, él prefiere jugar F, dado que obtiene más. Ya tenemos entonces la solución de este subjuego. Ahora vamos a ver un paso atrás la rama de arriba. Veamos que le toca jugar a 2 en el subjuego que está marcado por la elipse roja. Le tocaría jugar a 2. 2 elige entre A o B, ¿verdad? Él compara entonces lo que obtendría si juega A, que sería 1, con lo que obtendría si juega B, que sería 10. Obviamente él prefiere jugar B porque 10 es mayor que 1. Veamos un paso atrás en el juego, en la rama de abajo, ¿verdad? Y veamos que le correspondería jugar a 2 en el subjuego resaltado. Hemos ocultado todas las acciones que pasan a estar dominadas y por lo tanto desaparecen del juego. Por lo tanto, en este caso, el jugador 2 debe elegir entre jugar C o jugar D. Él compara entonces el 7 que obtendría si juega C con el 5 que obtendría si juega D. Obviamente 7 es mayor que 5 y por lo tanto él prefiere jugar C. Viendo entonces que hemos resuelto los subjuegos que están hacia adelante, nos vamos al juego completo, que también es un subjuego, aunque no genuino, pero es un subjuego, como vamos a ver con más detalle más adelante. En este caso le toca jugar al jugador 1, ¿verdad? Que es quien comienza el juego. El jugador 1 debe elegir entre jugar R o jugar L. Notemos que si él juega R, él obtiene 7, porque todas las acciones dominadas desaparecieron. Mientras que si él juega L, él obtiene 4, por lo tanto él prefiere jugar R, dado que 7 es mayor que 4. ¿Verdad? Él compara estos dos números y decide jugar R. Bien, lo que hemos visto entonces son todas las acciones óptimas de cada jugador en cada subjuego. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia óptima del jugador 1? ¿Cuál es el conjunto que me indica o que nos indica la estrategia óptima del jugador 1? Este que tenemos acá, ¿verdad? RNF, vamos a llamar a ese conjunto. Ese conjunto está formado por los elementos RNF, porque esas son las estrategias óptimas o las acciones
óptimas de 1 en todos los puntos en el que él podría jugar. Fíjense que R es la acción óptima en el nodo cuando él juega en el nodo inicial. N es la acción óptima cuando él juega en el último subjuego de arriba. Y F es la acción óptima cuando él juega en el correspondiente subjuego de abajo. Entonces, la estrategia óptima del jugador 1 es RNF. Notemos que la estrategia en este caso es un plan completo de acciones. La estrategia óptima, por lo tanto, incluye todas las acciones óptimas en todos los nodos en los que a este jugador le tocaría jugar. Veamos el caso del jugador 2. El conjunto o la estrategia óptima del jugador 2 es BCHH. B, como lo indica la flecha, es la estrategia óptima en ese nodo. C es la estrategia óptima si él estuviera en la rama de abajo, en el nodo de abajo. H es la estrategia óptima abajo a la derecha, en la rama superior en el nodo, en la ruta superior de ese subjuego que inicia 2. Y la siguiente H es la otra estrategia óptima si 2 estuviera o estuviese en el punto señalado por ese último nodo. Entonces, esto nos lleva a que el equilibrio perfecto en subjuegos de este juego es o está representado por las estrategias óptimas de cada jugador. Como vimos antes, la estrategia óptima de 1 es RNF y la estrategia óptima de 2 es BCHH. Por lo tanto, el equilibrio perfecto en subjuego de este juego es RNF, ahí con la coma separamos las estrategias de los distintos jugadores, BCHH, que es la estrategia óptima de 2, que incluye todas las acciones óptimas de 2 en todos los nodos donde pudiese encontrarse. Bien, con esto cerramos la explicación de la técnica de resolución de los juegos secuenciales. Por favor, vean este video cuantas veces sea necesario para poder comprender bien el concepto de inducción lógica retrospectiva y el concepto sobre todo de equilibrio perfecto en subjuegos. En la próxima clase vamos a retomar estos conceptos aplicándolos a un juego real, a un juego que tiene unas implicaciones muy interesantes. Y allí vamos a comenzar entonces a ver las aplicaciones de los juegos secuenciales y para qué nos sirven y qué cosas nos dicen este tipo de equilibrios que hemos encontrado. Bien, esto ha sido todo entonces por esta clase y nos vemos muy pronto con la clase número 9. Hasta luego.